Bien, recuerdo que cuando estaba finalizando el posgrado en ortodoncia y ortopedia maxilofacial, uno de mis maestros me dijo de que los ortodoncistas sin duda alguna teníamos que estar preparados a medida fuera modernizándose las técnicas, los tratamientos de ortodoncia y surgieran nuevos aditamentos para poder estar preparados y listos al momento de la necesidad de utilizar técnicas o alternativas que se nos presentaran para mejorar los tratamientos de ortodoncia. Y he elegido este tema de alineadores invisibles porque he notado que en mi práctica diaria, de a poco hemos encontrado pacientes que ya nos empiezan a preguntar, ¿no? Hoy en día yo platicaba con algunos profesionales del área y me comentan de que es impresionante cómo la era de la información está creciendo tanto que ya los pacientes vienen a nuestra clínica ya con alternativas de tratamiento. Por lo tanto, sentí la necesidad de hablar un poquito de este tema, presentárselos y desarrollarlo para que más o menos se formen una idea, porque realmente sí es una alternativa, pero hay que ir hablando un poquito acerca de cómo desarrollarla y cómo llegar a una conclusión ideal. Y siempre cuando comenzamos a hablar de la ortodoncia, es obligatorio mencionar un poco acerca de la historia. Pueden observar en la fotografía superior, dice Etrusco Saiz, que es la Italia central, donde se empezaron a encontrar restos, donde ya empezamos a ver alternativas en tratamientos de ortodoncia por uso de cordones metálicos, en su mayoría hechos de oro, ¿no? Ya se empezaban a dar los primeros pasos y en los años 1901 y 1930 ya se empezaba a utilizar ya los cordones de oro como alternativas en prótesis. Igual ya en el año 1900 y 1960 aparece no solo el oro como una alternativa en tratamientos de ortodoncia, sino que también ya aparece la plata, aparece el hierro y en algunos casos se utilizaba madera. Pero lo interesante de esto y lo que me gusta conversarlo con muchos amantes de la era de la ortodoncia es que existió un doctor llamado Pierre Fichard en 1728 que se le ocurrió la primera idea de hacer un movimiento en bloque en el arcada dental, utilizando una herradura que en su mayoría se menciona que eran de hierro y con cordones metálicos para realizar por medio de una expansión metálica movimientos de ortodoncia. Entonces, ya ahí se pensaba la idea de crear un aparato o un instrumento que fuera un solo bloque, que no necesitara tanto protocolo al momento de la instalación y que nos proporcionara un resultado ideal. Siempre también que es importante mencionar en los tratamientos de ortodoncia es hablar un poquito acerca de las técnicas convencionales que utilizamos hoy en día. Podemos ver los brackets metálicos, recordar también los brackets estéticos y en la parte inferior pueden observar lo que es el bracket autoligado de baja fricción, que sin duda alguna ha tenido un auge considerable porque disminuía mucho el tiempo de tratamiento y se caracterizaba por tener un movimiento dental relativamente rápido, libre de fricción, le decimos los ortodoncistas. Pero como estamos intentando llegar hasta la parte de los alineadores invisibles, nos dimos cuenta que es importante también mencionar lo que es la técnica lingual, que surge como una necesidad de buscar al paciente que ya no quiere que ningún tipo de aparato de ortodoncia se vea dentro de su boca. Tuvo un auge muy considerable en los 90, pero de a poco empezamos a ver las complicaciones que se presentaban. Recuerdo una visita que hicimos a la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, donde ya empezamos a ver cómo en México empezaba a tener su fuerza en el mercado, pero empezamos a ver la complejidad que tenía desde la fabricación de los brackets, desde la colocación de los brackets, y nos dimos cuenta que no solo llevaba la parte clínica de colocación de los brackets en su posición, sino que también llevaba una parte de laboratorio porque iba complementada con una técnica indirecta. Aparte, en varios estudios se empezó a ver la incomodidad, se empezó a notar la dificultad de la instalación
Y la otra, pues, sin duda alguna, era que los movimientos en algunos momentos o en la transición del tratamiento no eran los más ideales. Ahora, entrando un poquito un poquito de finalización en lo que es la historia, en 1946 se inventó un posicionador dental, el doctor Harold Kingsley. Él empezó a notar que en muchos casos de tratamiento de ortodoncia que él estaba realizando, cuando él terminaba el tratamiento de ortodoncia, empezó a notar que muchos pacientes empezaban a tener recidivas del tratamiento, ¿no? Los resultados finales no eran estables. Entonces, él intentó buscar un posicionador dental que funcionara de forma elástica y que pudiera fácilmente similar los movimientos de ortodoncia con un encerado diagnóstico. Y empezó a utilizar un plástico volcánico elástico que se utiliza hoy en día y en el pasado para hacer pipas y para algunas roscas de algunas botellas. Empezó a hacerlo segmentado con muy buen éxito y empezó a darse cuenta que fácilmente se podría obtener una memoria ideal de los movimientos realizados por los brackets. Entonces, de a poco, en 1946, ya empezamos a tener el concepto de que ya por medio de un material plástico se podía recuperar movimientos o copiar movimientos en tratamiento de ortodoncia. Ahora, en 1998, Align Technology en Santa Clara, California, introdujo el Invisalign, ¿no? Y lo más interesante de esta empresa es que al momento de introducirlo, quienes crean el software de fabricación de los alineadores invisibles son dos personas que no tenían que ver con el tratamiento, que no eran profesionales de la odontología y mucho menos ortodoncistas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que por medio de simulación de los movimientos de ortodoncia podían procesarlo a través de un software que nos permitiera, mediante la copia de un modelo, diseñar varios modelos que así nos permitiera el diseño de los diferentes alineadores y empezar a simular los movimientos de ortodoncia. Para el año 2000, los alineadores plásticos, se menciona en la parte de abajo de la diapositiva que fueron un hit en el mercado, ¿no? El año pasado tuve la oportunidad de estar en Nueva York y cuando tú caminas por las calles principales empiezas a observar cómo empresas ya tienen el servicio de alineadores invisibles donde la persona puede entrar sin ninguna evaluación clínica, hacerse un escaneado, que ya más adelante vamos a platicar un poquito de eso, un escaneado dental, enviar la información, tomar las fotografías y que te envíen a tu casa el sistema de alineadores invisibles. Esto me llama poderosamente la atención porque fue tanto el impacto de los alineadores invisibles en Estados Unidos que nos mencionaba en un seminario que prácticamente pacientes mayores de 22 años ya no quieren utilizar brackets convencionales, ¿no? Entonces, se convirtió en la primera opción de tratamiento de ortodoncia para aquellos pacientes que superaban la mayoría de edad en Estados Unidos.